Bueno, mi nombre es Darwin Delgado. Vamos a hacer un diseño de un equipo neumático. La introducción del proyecto. El presente informe se desarrolla un sistema de un neumático para una planta industrial que cuenta con herramientas y operaciones, mantenimiento, manufactura, pintura, prensas y elevación del objetivo. Principalmente es dimensionar la red del aire comprimido para abastecer correctamente los puntos de consumo manteniendo frecuencias, superficie y caudales disponible y condiciones aseguradas. De operación. El diseño considera con una longitud de tubería de 125 metros el consumo del aire de cada herramienta y la presión. Se trabaja requerido a partir de estos datos. Se calcula el consumo total del diámetro de la tubería, principalmente la capacidad de la unidad de la compresora del volumen de depósito del aire al estado básico material necesario de la instalación. Se generó unas imágenes para que sea más fácil la explicación. Como podemos ver aquí, se determina el consumo total del aire comprimido requerido por cada herramienta del sistema de su conjunto. Como podemos ver, aquí son herramientas que tenemos que tener. Por cada conjunto son llaves de impacto, taladro neumático, fijadora neumática, pistola de soplete, pistola sopladora, prensa neumática y sistema de elevación neumático. Por todo eso, aquí tenemos las presiones en bares, tenemos el consumo total de libras por segundo y consumo total por libras por minuto. Tenemos el resumen del sistema del total del sistema es 860 libras por segundo y consumo total es de 51.600 libras por minuto. El cálculo de consumo total del sistema, como podemos ver aquí también igualmente los cálculos se suman por el consumo parcial por libra por segundo, nos da un consumo total del sistema 860 libras por segundo. Eh, Como podemos aquí ver la fórmula por cada herramienta, cómo se calcula, son la suma del consumo de parcial y conversión de litros por minuto. Nos da un total de 660 libras por segundo y 51.600 libras por minuto. Como podemos ver aquí está el diseño de la estructura del aire comprimido, donde empieza desde salida del compresor, prensa neumática, aire de llave de impacto, área de taladro, área de fijadoras, cabina de pintura, área de soplete y sistema de elevación. Ese es el diseño y el cálculo de diámetro de tubería. Como podemos observar, para dimensionar la tubería principalmente se utiliza un criterio de velocidad admisible. Se adopta una velocidad recomendada de 8 metros por segundo para redes principales como el aire comprimido. El dato de diseño, consumo total del sistema del aire, presión del trabajo máximo, presión absoluta aproximada y velocidad admisible de la línea de principal. Como podemos ver, tener aquí estos datos y podemos convertir el caudal real dentro de la tubería con la fórmula que tenemos aquí. Aquí tenemos la fórmula y lo que representa cada una. Caudal de libras por segundo, caudal real, presión absoluta, velocidad del aire, diámetro de la dimensión. El cálculo del diámetro tenemos este cálculo que se sacó de 111.55 milímetros. Y el resultado del cálculo, como podemos ver aquí en la figura, está. Y seleccionado el diámetro comercial. Diámetro seleccionado es de N125. Diámetro exterior de 125 milímetros. Tubería comercial estándar. Eso sería el cálculo del diámetro de la tubería. Determinación de la unidad de la compresora. La compresora debe cubrir el consumo total de la planta. Además, disponer un margen de seguridad como recompensa, fugas, pérdidas por acciones
posibles aplicadas a funcionamientos similares del equipo. Como podemos ver datos del sistema, tenemos todo lo que estamos consumiendo total del sistema, presión máxima, factor reservado y tipo de compresor. El cálculo del caudal requerido, como podemos ver aquí, tenemos con este tipo de fórmula se sacó el cálculo caudal requerido. El resumen de los cálculos, el consumo total del sistema es de 860 libras por segundo. Consumo requerido de compresa con 20% de reserva es de 1032 libras por segundo. Equivalente es un 61.92 metros cúbicos por minuto o 61.92 920 libras por minuto. Especificaciones de la unidad compresora recomendada son tipo de compresora tipo tornillo industrial, capacidad nominal recomendada de 62 metros cúbicos por minuto, presión de trabajo 11 bares, presión máxima 10 bares, equipo de recomendaciones, secador, filador, o sea, todo lo que tenemos en las unidades y aplicación o limitación de todas las plantas de neumáticos. Unidad compresor, compresor de tornillo industrial, como podemos ver, tenemos un secador fibregráfico, filtro de línea, sistema de control. Las observaciones, el factor se reserva el 20% garantizado con una operación segura y eficiente. La selección de 62 metros cúbicos por minuto a 11 bares asegura la compresión que pueda asegurarse un calor requerido incluso en condiciones exigentes. Determinación del tamaño del tamaño del depósito del aire, como podemos ver aquí, eso se saca con el depósito del aire comprimido, permite establecer la presión del sistema reducido, ciclo de la carga y descarga del compresor, almacenar el aire y para demandas instantáneas y ayudar a separar condensadores. Para estimar el volumen de depósito se utiliza la siguiente expresión con este tipo de fórmulas. Aquí tenemos sus componentes, que cada uno lo que significa. Luego se saca con el cálculo del volumen, que sale más o menos 12.900 litros. El volumen calculado del volumen. Selección del depósito. Para trabajar con mayor seguridad se permite estabilizar de los momentos mayor demanda de la selección de depósito comercial de 15.000 litros capacidad nominal. Clasificación del depósito, capacidad nominal de 15.000 litros, presión máxima de 11 bares, presión mínima 9 bares, presión del diseño 12 bares, temperatura de diseño menos 10 a 800 grados centígrados. Y el esquema del sistema como ven, tenemos aquí el compresor, válvula de drenaje, válvula de seguridad, manómetro y el FRL. Y el estado de material requerido, como tenemos aquí la compresora industrial, tornillo bar de 62 metros cúbicos por minuto, con secador de filtro, depósito de aire comprimido de 15.000 litros, tubería principal de N625, tubería secundaria, unidad FRL, válvula de bolsa, acoples, mangueras, codos, manómetros, purga y soporte. Todo eso se utiliza para hacer la instalación. Aparte también tenemos lo que son las conclusiones. Tenemos la parte de acá. Igualmente aquí tenemos un consumo total, un gráfico de cada componente que se utiliza, recomendaciones y conclusiones. El consumo total calculado por la planta industrial es de 180 libras por segundo, equivalente a 51.600 libras por minuto. Y aplicar un margen de reserva de 20%. La unidad compresora recomendada debe entregarse aproximadamente de 61.92 metros cúbicos por minuto a una presión de 11 bares. El diámetro calculado para la tubería principalmente fue de 111.55 milímetros. Por criterio técnico y disponibilidad comercial se selecciona la tubería DN125, lo que ayuda a reducir pérdidas de presión y mejora la estabilidad de la red. El depósito de aire requerido fue de 12.900 litros, por lo que se recomienda un tanque comercial de 15 litros.
Esta selección proporciona una mayor seguridad de operación permitida responder ante las demandas instantáneas del aire comprimido. La red tipo anillo es adecuada para esta planta porque mejora la distribución del aire, permitiendo aislar sectores para mantener y garantizar alimentación más informe y las estaciones de trabajo. Ya, eso sería por mi parte el, el informe. Muchas gracias.